2020, año de pandemia y año de cambio generacional de consolas. Sony y Microsoft han dejado la mesa puesta para la siguiente generación, que en el caso de México estarán disponibles en el mes de noviembre. Si tú estás indeciso en elegir alguna de las opciones que han presentado, te será muy útil toda la información que vamos a darte en esos clips, ya que todo el marketing nos ha agobiado en estos días, pero no todo lo que nos dicen está explicado de manera entendible para quienes no están familiarizados con los detalles técnicos. Todo tiene un porqué y aquí te lo vamos a decir. Antes de continuar, te doy la más cordial bienvenida a tu canal CPM. Te advertimos que toda la información que te proporcionemos es objetiva y no es patrocinada por nadie, para que puedas confiar en que te hablamos como un consumidor más. Sin más preámbulos, comenzamos. Cuatro propuestas, 2 de Sony, 2 de Microsoft. Ambas cuentan con arquitectura gráfica desarrollada por AMD, con tecnología RDNA2, con Ray Tracing, o es el trazado de rayos que se le conoce. Hablando de lo que ofrece AMD actualmente en el mercado, se puede considerar que este hardware es de gama alta. Esto seguramente va a cambiar cuando salgan al mercado ya en noviembre estas consolas, porque para ese entonces AMD ya habrá revelado sus nuevos productos para competir con Nvidia. Por supuesto que esto ya es trasladar la batalla a terrenos más hostiles y en donde la PC siempre ha tenido la batuta. Pero eso ya será otro tema de otro video. Respecto a las consolas, esta arquitectura RDNA2 o Radeon DNA 2 viene a ser lo que el RDNA, pero mejora su rendimiento, consumo, su fabricación de 7 nanómetros, es como una actualización con Ray Tracing. Ahora, ¿qué es el Ray Tracing? Es una técnica de simulación de luz que incide en los objetos, dando mayor realismo a las escenas al producir sombras y reflejos dinámicos en tiempo real. Este es un trabajo donde la física de la luz, que no es nueva, ya la hemos visto en las películas, pero así como no todas las películas lo usan, los videojuegos tampoco, y de los que lo usan, no todos lo hacen a un alto nivel, cosa que puede cambiar con el tiempo y si los desarrolladores deciden invertir esfuerzos en esta tecnología. La comparativa a nivel técnico se define por los siguientes conceptos, y vamos a intentar explicarlos en términos tangibles que son los que finalmente nos permiten disfrutar los juegos al final del día. Comenzaremos por el CPU, o la unidad central de procesamiento, que interpreta y procesa los datos de los juegos o programas, en donde los núcleos y los hilos son para trabajar con la mayor cantidad de datos e instrucciones posibles, que se moverán a la frecuencia de operación que tenga, y el tamaño nos indica que será más eficiente respecto a otros más grandes, con un mejor desempeño y el menor problema de calentamiento. Vemos que se habla de una frecuencia de operación diferente con SMT activado, que es el Simultaneous Multithreading. Entre los procesadores AMD como estos, significa que duplicaría la capacidad de los núcleos físicos para ejecutar instrucciones al mismo tiempo. Seguimos con el apartado del GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico. Esta se encarga del despliegue gráfico, y aquí es en donde entra en la ecuación el término teraflops, del que tanto hemos escuchado durante los últimos meses, que no es otra cosa que una medida para referirnos a la cantidad de operaciones o cálculos entre la GPU y la CPU. Aquí no está dicho toda la palabra para determinar al ganador, claro. Involucra un trabajo en equipo con las frecuencias de los procesadores y las memorias también. En el caso de la Xbox, nos hablaron de los BRS, o sombreado de velocidad variable. Se sabe que utilizará un Ray Tracing de DirectX, y ahí es en donde entra este algoritmo, que en español mundano quiere decir que aligera un poco la carga al GPU, sin sacrificar la calidad de la imagen de los juegos, y el recurso disponible puede usarse para pulir los gráficos de otros elementos dentro de la pantalla. Es una manera de calcular cómo responde un píxel ante la luz en un determinado objeto, sea un reflejo, una sombra o un cambio de color.
En este apartado tenemos a los contendientes con distintas unidades de computación, con una notable diferencia en cantidad a favor de la Xbox Series X y una frecuencia a favor de la PlayStation 5. Esto puede deberse a que la PlayStation 5 no sea en realidad una arquitectura RDNA2, probablemente sea híbrida de una RDNA 1.5 con overclock, y sabemos que suena muy arriesgado por cuestiones de rendimiento, consumo y problemas de calentamiento, que al final disminuirían considerablemente la vida útil del componente y por ende de la consola, pero esa es la información que se tiene confirmada hasta el momento. Entonces no queda más que esperar ya cuando salga cómo se desempeña y cómo está el rendimiento en este aspecto. Damos paso al apartado de la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Y esta, vamos a explicarlo así, no es más que un puente que permite el intercambio de información entre el procesador, la información del disco duro y demás dispositivos que manejan información entre ellos. Es capaz de retener información por su capacidad y velocidad, reduciendo tiempo entre la consulta del procesador al disco duro, todo esto mientras esté energizado. Esto agiliza el trabajo y tiempo del procesador. En ambos casos de las consolas físicamente están unos chips, pero se asignan de manera diferente. Unas van para la GPU y otras para la cantidad que requiere el sistema operativo o la memoria estándar. Y su bus de transferencia de datos también en el caso de la Xbox es mayor, con 320 bits contra 256 bits de la PlayStation 5. En el siguiente apartado de la resolución, vamos a definir primero qué es resolución. Resolución de pantalla es el número de píxeles que pueden ser mostrados en la misma. En este apartado tenemos dos tipos de resolución, la nativa y la reescalada. ¿Qué quiere decir cada una? Bueno, en el caso de la resolución nativa indica que si la consola es 4K y el juego se hizo o se desarrolló para trabajar en el entorno 4K, entonces no deberá alterar nada porque está desplegando el contenido de manera óptima para el que fue hecho. En el caso de la resolución reescalada, pretendemos llevar un contenido de una resolución inferior a la que la consola deberá modificar o procesar para llevarla a la resolución mayor. Por ejemplo, el contenido 1080p, reescalarlo a 4K. En este caso, ambas consolas de Sony ya tienen definida la promesa de que nos van a entregar el contenido en 4K, siendo de Microsoft la serie X la única que se compromete a llevar el contenido en 4K. La serie S, esa se compromete en llevar el contenido 4K a tu pantalla, pero no de manera nativa, sino reescalada. Damos paso al almacenamiento. En este caso, las consolas cuentan con discos duros de estado sólido. En el caso de la PlayStation 5 se ha hablado bastante porque su ancho de banda brutal es de 5.5 GB por segundo. Los tiempos de búsqueda son prácticamente nulos, inexistentes. Los tiempos de carga también ya lo demostraron en un demo. En ese aspecto pasan claramente por encima de la Xbox, pero aquí es en donde entra en el juego, en el partido, la tecnología Xbox Velocity Architecture, que hace uso de un hardware en la consola dedicado a la descompresión de manera exclusiva, y esto va casado de cierta manera con el siguiente punto. Pero antes de ir ahí, debemos aclarar que ambas compañías indican que en este apartado de los discos de estado sólido traen mayor beneficio y comodidad no solo a los consumidores, sino a los desarrolladores, permitiendo enfocar tiempo y trabajo en más cosas al despreocuparse por los tiempos de carga de texturas, mapas, efectos, etc. Y estos causan problemas o merman la experiencia original de la idea del juego. Todo almacenamiento está topado o tiene un límite, al menos el almacenamiento interno de las consolas,
Y es aquí donde entra el siguiente punto, que es la expansión de almacenamiento, que es el almacenamiento que se vende o se compra por separado, y Xbox ha sido claro por ahora y ha cerrado caminos a otras opciones. Ellos van a distribuir sus memorias, o por llamarle así, sus tarjetas de memoria, que están siendo fabricadas por ahora únicamente por Seagate y son de 1 terabyte. A eso es la información que tenemos hasta ahorita. En el caso de Sony, hay opciones a escoger, pero siempre y cuando tengan la firma de Sony. No cualquier disco duro será apto para tu experiencia en el PlayStation 5. Ya que estamos hablando sobre unidades, está también la unidad de disco de lectura. En este caso, de las 4 propuestas, tanto Microsoft y Sony manejan una que es versión All Digital. Esa no incluye unidad lectora de discos, y las otras 2, que son las más costosas de cada marca, tanto de PlayStation 5 como el Series X de Xbox, cuentan con una unidad de discos Blu-ray en 4K Ultra HD. Ahora vamos a hablar sobre un punto en el que ya hemos tocado en anteriores ocasiones, en los videos de los reviews de las pantallas, y es el de la salida de video. En este caso, sin excepción, las 4 consolas cuentan con un puerto HDMI 2.1 que, comparado con la presente generación, que cuentan con HDMI 2.0, va de los 18 gigabits por segundo a los 48 gigabits por segundo. Esa transmisión nos brinda los beneficios de mayores resoluciones, mayores frecuencias o frecuencias más altas, que se traducen en mayor y mejor calidad de reproducción de todo el contenido, tanto de audio y video, así como el mejor color gamut. En este caso, la versión 2.1 permite rangos que van del 4K al 10K en resoluciones y en frecuencias de 60 Hz hasta los 120 Hz. Claro, este es el soporte que tiene el puerto, pero ya lo que la consola nos puede manejar será únicamente en juegos, el desarrollo en resolución 4K, como lo hemos visto en los puntos anteriores, y para reproducción de películas, si están asegurando que puedan alcanzar una resolución de 8K. En este caso, el HDMI 2.1 trabaja en un espacio de color conocido como BT.2020, con codificación de 10, 12 y 16 bits, y para el propósito de los paneles de las pantallas con certificación TV UHD Premium, podemos disfrutar de ese beneficio con mucho mejores colores y calidad de imagen. Si le sumamos que el contenido HDR, HDR10, el HDR10 Plus, Dolby Vision mostrarán ahora sí su potencial. Estamos ante un nuevo nivel, siempre y cuando tu pantalla tenga el puerto HDMI 2.1 y estés usando un cable HDMI 2.1. Eso sí es vital. Por supuesto que la resolución es importante, la calidad del video es importante, pero el sonido también lo es. Y vamos a decirte por qué. En este caso, Sony promueve el sistema de inmersión 3D, el Tempest Engine, y la combinación con el control y su sistema áptico. Ese es el combo que está manejando para darte una mejor experiencia. Sobre el control de su sistema áptico hablaremos más adelante. En este caso, ahora por el lado de Xbox, maneja la tecnología Triton y la denomina Project Acoustics. En este caso me voy a tomar el tiempo para destacar este apartado, ya que regularmente no se presta la atención al sonido. No compramos una consola por el sonido regularmente, si no es que nunca, pero casi todo el marketing se ha focalizado en la potencia, en los gráficos. La cosa parece cambiar en esta ocasión. Es cierto que el apartado de audio en la actual generación no es malo, para nada. Con el nuevo hardware y las ventajas inclusive del HDMI 2.1 permiten otro nivel de calidad de sonido y de inmersión. Y esto se aprovecha con las nuevas tecnologías que, para empezar, van de la mano inicialmente con una especie de ray tracing, pero de audio. ¿Cómo es esto? Ok, para allá voy.
Digamos que trazan ondas de sonido tomando en cuenta la posición de la cámara, y así como lo hace el trazado de rayos para determinar el sombreado, el brillo y la atenuación dependiendo de la fuente de luz incidente, los objetos y la cámara, en este caso, hace la misma simulación. El algoritmo trabaja en función a la fuente de sonido, el entorno y los objetos en el camino, entregando efectos de oclusión, eco o atenuación del sonido a gran calidad. Ahora sí que es una física real de la propagación del sonido. Oye, pero ¿qué loqueras estás diciendo, Gabo? Yo sé que suena loco, pero es fabuloso. Y les voy a decir por qué. Todos estos cálculos matemáticos son ejecutados por la GPU. Digamos que todo esto es lo que les deja AMD ahí puesto para que trabajen. Y ya a partir de aquí entra la tecnología del PlayStation 5 y la Xbox con sus correspondientes propuestas, partiendo de una tecnología de audio llamada HRTF, que es la función de transferencia relacionada con la cabeza. ¿Qué es esto? Bueno, es llevar el sonido en 3D como una experiencia de inmersión personalizable, en donde el Tempest Engine de Sony y el Project Acoustics de Microsoft lo harán a su manera. Este efecto es muy complejo por varias causas. Entre ellas es que cada quien percibe el sonido de una distinta manera. Además de que el ángulo de donde te posiciones deberá hacer sentir una diferencia auditiva. Todo esto con variación de frecuencias constantes. Y seguramente habrán muchas quejas por estas maniobras. Seguramente también tendremos a los ingenieros trabajando en pulir el algoritmo y que con el paso del tiempo pueda perfeccionarse aún más. Pero se agradece que al final hay un cambio, ahora sí hay un balance entre la calidad auditiva y visual que vamos a tener en esta generación. Entramos ahora al terreno de la retrocompatibilidad. En el caso de Xbox, permite jugar todos sus títulos que estén disponibles del primer Xbox o que tengas en digital. Los juegos que poseas tú de Xbox One, ya sea S o X, al momento de pasar a la nueva generación de Xbox, obtendrás para los que tengan disponible en los títulos la garantía de Smart Delivery, por lo que se actualizarán para desplegar las mejoras que tiene en la nueva generación. Los controles y accesorios serán también compatibles con Xbox Series S o Series X. Por el lado de PlayStation 5, nos deja con unos cuantos juegos de PlayStation 4 retrocompatibles y asumimos que serán los más populares, claro. Y en ellos radica el soporte para el control de PlayStation 4 dentro de la PlayStation 5. Esto está limitado a estos títulos exclusivamente. Los accesorios serán compatibles, pero deberás investigar si el fabricante lo anuncia, por supuesto para las marcas diferentes a Sony. La cámara y el visor de realidad virtual podrán usarse con su respectiva limitante a la compatibilidad de títulos. Pues todo muy padre, Gabo, pero ¿cómo vamos a jugar sin controles? Precisamente a eso voy. Los controles ahora, en el caso de PlayStation 5, vamos a estrenar uno que se llama DualSense. También es un control inalámbrico. Posee algunas características del DualShock 4, como tener una batería interna recargable. También se conecta y se carga, en este caso con un cable USB tipo C. Tiene su micrófono y bocina integradas, el botón Share, el conector de auriculares, sensor de movimiento. Y dentro de las novedades de este control tenemos gatillos adaptativos. En este caso, estos cambiarán su resistencia al presionarlos dependiendo de la acción en pantalla. Y la cereza del pastel, y quizás el as bajo la manga de la PlayStation 5, así es, se encuentra probablemente en su control. Y esto se debe a la respuesta áptica. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que
hacer sentir mediante vibraciones variadas en intensidad y frecuencia las sensaciones de la acción del juego. Por ejemplo, te encuentras manejando un auto en Gran Turismo y sobre la pista sientes las vibraciones que parecen comunes, ¿verdad? Normales, pero en una curva no controlas bien el vehículo y se te sale un poco de la pista. En el instante en que tu visión de la escena, en donde abandonas el asfalto y entras en los límites de la pista, comienza a cambiar la vibración, recorriendo de manera especial de un lado a otro conforme estabilizas el auto hasta regresar a la pista. Podríamos decir que este es un tipo de vibración especial que precisa la inmersión en la escena, de manera que no hemos experimentado con ninguna consola anteriormente. Por supuesto, ver para creer, o mejor dicho, jugar para creer. El diseño mantiene la misma colocación de los botones, las palancas, y se asemeja mucho la forma, aunque lo nieguen, a la del control del Xbox. En este caso, el botón de Share se llama ahora Create y cuenta con un panel táctil iluminado en las orillas con su micrófono y sus bocinas internas. En el caso de la Xbox, tenemos una versión mejorada del control del Xbox One X con el añadido del botón compartir, en donde podremos capturar, grabar y compartir ese contenido en las redes sociales. En este caso, pues sí hay que admitir que es una copia de lo que ya hicieron PlayStation 4 y Switch, quienes ya tienen esa función. Ahora, en este control, el D-pad o las flechitas, como muchos le llaman, mejora su precisión. Los gatillos, en este caso también los botones LB y RB, han sido redondeados. Cuentan con una textura que permite un mejor agarre. Carga también por cable USB tipo C, y quizás su mejor arma sea una tecnología, en este caso le llaman Dynamic Latency Input, en donde la respuesta será mucho más rápida, disminuyendo la latencia. Su forma o molde permanece sin cambio, y sí, así es, lo adivinaste, seguirás usando tus pilas AA. Entre otras características, tenemos disponibles los puertos de red Ethernet en todas ellas. En el PlayStation 5 también nos vamos a encontrar con el puerto USB tipo C para cargar el DualSense. Todas van a contar con puertos USB 3.1 en la consola. Van a contar con conexión inalámbrica Wi-Fi. En el caso de PlayStation, la versión que traen es la versión 6, que tiene un máximo de 9.6 GB por segundo. Conectividad Bluetooth en el Xbox no, pero en los controles sí está esa posibilidad de conectarse o emparejar el dispositivo con una computadora o un televisor. En el caso del PlayStation 5 y el DualSense, ambos tienen conectividad Bluetooth. Las ranuras de memoria, en el caso de Xbox, bueno, sí se alcanza a distinguir en las imágenes de la consola físicamente. En la de PlayStation 5 no se sabe muy bien cómo va a estar ese asunto. Todavía estamos pendientes de confirmar ese dato, cómo se incorporará. El peso y las medidas de cada una, bueno, estamos viendo que el PlayStation 5 sí tiene unas medidas considerablemente mayores a las del Xbox Series X. La Xbox Series S sí es particularmente pequeña y casi no pesa, apenas 1.9 kilogramos. Por el otro sentido, todas las demás están en el rango entre 4 a 4.5 kilos, entonces no hay tanta diferencia. Y con esto concluimos este video, tratando de explicar de una forma un poco más sencilla y en la medida de las posibilidades todos los aspectos técnicos de estas nuevas consolas. Esperamos que haya sido de tu agrado. Aún así, si tienes dudas o algún comentario, puedes anotarlo en la sección de comentarios. Seguramente le daremos seguimiento o respuesta a ellos,
y te invitamos nuevamente a suscribirte a nuestro canal, nos apoyes con un like y compartiendo entre tus amigos gamers o cualquiera que esté interesado en el tema. Yo soy Gabo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.